Hola, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Me da mucho gusto recibirlas en este masterclass denominado La influencia de los criterios de la justicia federal en materia de razonamiento probatorio de primera y segunda instancia. El día de hoy vamos a tratar de descubrir algunas habilidades que ustedes tienen, pero que a veces la formación académica no nos ha ayudado a conocer. Necesitamos elevar nuestros conocimientos en materia de razonamiento probatorio. No podemos seguir haciendo las cosas porque así se hacían antes, porque es la forma en que encontramos los formatos. Tenemos que cambiar lo que nosotros sabemos y cómo hacemos el razonamiento probatorio. Esto debe de influir de manera directa en nuestras actividades laborales. Pienso ahora que esto no es solamente para quienes se dedican a la administración de justicia, no solamente para quienes van a dictar sentencias o laudos o sentencias interlocutorias o autos de vinculación a proceso. Esto debe servir sobre todo para quienes presentan la prueba, sean acusadores, demandados, actores, defensores, porque el razonamiento probatorio se construye desde la presentación de la prueba y esta la realizan las partes, no el juzgador. Por eso somos todos quienes debemos de conocer esta materia. Hay ciertas habilidades que nosotros tenemos por naturaleza, como por ejemplo la comunicación oral, directa, sencilla. Sin embargo, a veces los formalismos escritos nos hicieron olvidar que nosotros podemos argumentar de manera oral sin necesidad de recurrir a formalismos, que es lo que nos dice la Ley Federal del Trabajo, que no recurramos regularmente a este tipo de formalismos. Ahora, ¿por qué quiero aprender nuevas habilidades que impacten en la forma en que hago mi trabajo? Bueno, porque básicamente todos los que laboramos lo hacemos porque queremos el bienestar y el desarrollo para nosotros, para quienes pertenecen a nuestra familia. Y el hecho de podernos preparar y capacitar, desde luego que tiene que influir en una forma más adecuada de realizar nuestra actividad laboral. Y esto, claro está, en mejorar también nuestros ingresos económicos. De ahí la importancia de que hoy estemos en esta masterclass hablando sobre razonamiento probatorio. Ah, podemos quedarnos donde estamos. Podemos hacer las cosas como hasta hoy las hemos hecho, o podemos pasar a un nivel diferente. ¿De qué estamos hablando hoy? Estamos hablando de razonamiento probatorio. Entonces, podemos quedarnos razonando como lo hemos hecho siempre, y eso bajo el supuesto de que estemos razonando, porque ahora este conjunto de conocimientos pone en evidencia si realmente estamos haciendo razonamientos probatorios o solamente estamos copiando conceptos traídos de un sistema que hoy ya no funciona, pero que estamos tratando de adaptarlos a un nuevo sistema, o podemos pasar ya al nivel de verdadera razonabilidad, un nivel de conocimiento epistémico, de la quaestio facti, sin olvidar la quaestio iuris, desde luego. ¿Y cómo podemos mejorar esto? ¿Cómo podemos mejorar la forma en que nosotros trabajamos? ¿Cómo podemos aumentar nuestros ingresos? Preparándonos y capacitándonos. Realmente no existe otra vía. Bien, me me interesó mucho estar en este masterclass, más allá de que a veces tenemos la oportunidad de ir a algunas universidades en este país de mucho prestigio y a veces tenemos que cruzar la frontera para buscar otras fuera de México y se nos da información estructurada para que nosotros podamos mejorar la forma en que trabajamos. La experiencia profesional es fundamental. A lo largo de los últimos 20 años, he tenido la oportunidad de trabajar en la administración de justicia, en la procuración de justicia, en la hermosa profesión del abogado postulante, de la abogada postulante, de quien representa los intereses de una víctima. La vida me ha permitido cerrar ese círculo desde un tribunal
de control o un tribunal de debate, un tribunal de enjuiciamiento, un tribunal mercantil, un tribunal de adolescentes. La vida me regaló la oportunidad de ser juez en estas materias, pero creo que mi formación no era completa, definitivamente no lo era. Tuve que llegar hasta la Procuración de Justicia y ostentar la personalidad del Ministerio Público, el litigio, y entonces es cuando entiendes que esto que estás estudiando en las universidades debes de traducirlo de manera cotidiana en la forma en que realizas tu trabajo. Ah, Ciertamente las judicaturas federal o locales tienen una influencia de manera directa en la forma en que nosotros vemos el derecho. Pero quienes se dedican a la abogacía también tienen una visión válida y quienes se dedican a la investigación de los hechos delictivos, desde luego que cierran esta visión. Por ello, hace poco tiempo, a pesar de que había tenido la oportunidad de estudiar teoría del delito, dogmática penal, ciencias penales, derechos humanos, técnicas de litigación, proceso penal, me pareció que no estaba completa mi formación. Y no significa que hoy lo esté, siempre estamos en un proceso de formación. Yo necesitaba entrar en el mundo del razonamiento probatorio. Hoy hay muchas ofertas, todas muy buenas. Está la Universidad de Alicante, España, la Universidad de Barcelona, la Escuela Rosarista, la Universidad de Girona, pero pocas veces tenemos la oportunidad de hacerlo desde México. Y por eso cuando me invitaron a esto me ha parecido fascinante. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar de razonamiento probatorio. Una pregunta muy cotidiana que se ha hecho es si se puede alcanzar la verdad dentro de un proceso. Un proceso penal, un proceso civil, un proceso mercantil. ¿Se puede o no se puede alcanzar la verdad? La respuesta es sencilla, sí. Por supuesto que sí, sí se alcanza la verdad, sí es posible alcanzar la verdad. Uno de los grandes objetivos de todo proceso es el esclarecimiento de los hechos. Pero, ¿qué verdad se alcanza y en qué medida se alcanza esa verdad? Hoy no podemos hablar ni de verdad histórica ni de verdad procesal. La única verdad que debemos de buscar es la que tenga una correspondencia directa con los hechos del mundo. Esa es la verdad que estamos buscando. ¿Y en qué medida la alcanzamos? No es una verdad absoluta y no porque los hechos no hayan existido en un tiempo y espacio, sino porque la percepción que nosotros tenemos de los hechos no es absoluta. Es un tema de epistemología, no lo ha inventado el razonamiento probatorio. Tampoco es una verdad probabilística al estilo matemático. No hemos visto ningún juez que salga y dicte una sentencia. Tomando en consideración que existe el 94.7% de probabilidades que él sea responsable, lo voy a condenar. No es una probabilidad de ese tipo. Es una verdad aproximativa basada en razonamientos y se dice que es aproximativa porque el cúmulo de pruebas que desahogan en una audiencia nos dan una historia que se aproxima a los hechos del mundo. El juzgador no puede ver los hechos del mundo, estos ya han quedado en el pasado. Lo que presenta el Ministerio Público, por ejemplo, en materia penal, es una teoría del caso, un enunciado fáctico, un enunciado de hechos. Algo que tiene un sujeto, que tiene un verbo, que tiene tiempos, y a lo largo de la audiencia tratará de mostrarle a través de las pruebas lo bien fundado de este enunciado fáctico que está presentando. Así que el juzgador no alcanzará la verdad absoluta, pero se aproxima a esa verdad. Y con sustento en eso, hoy es posible obtener una sentencia de condena. Esto tiene que ver directamente con el sistema de valoración de la prueba, por cuanto que cuando teníamos el sistema tasado o tradicional, se decía que lo que se buscaba era la verdad absoluta. Hoy, en cambio, con el sistema acusatorio, buscamos una verdad aproximativa y eso se debe a que básicamente pues, también tenemos también una clasificación diferente de la prueba. Si no podemos alcanzar una verdad absoluta, ¿qué nos da la certeza de que no nos vamos a equivocar? Desde luego que nos vamos a equivocar. ¿Y a qué le llamo equivocar? A un error epistémico. Y este error epistémico tiene que ver
directamente con el hecho de que podamos tener un culpable en la calle o un inocente pagando una condena en prisión. Eso es un error epistémico. ¿Qué será preferible? ¿Tener un inocente en la calle o tener un culpable, perdón, un inocente en prisión o un culpable en la calle? Me parece que no se trata de hacer juicios morales, sino de establecer reglas que nos permitan, si no podemos disminuir el error o eliminarlo, que sería lo utópico, pero si no podemos disminuirlo, por lo menos tenemos que saber cómo distribuirlo, es decir, qué vamos a preferir. Y por ello es que se establecen algunas reglas precisas en relación a cómo distribuirlo. Una de ellas tiene que ver con el estándar de prueba, tiene que ver con la presunción de inocencia, tiene que ver con la carga de la prueba. Así una sentencia puede acercarse a a esa verdad que corresponde a los hechos del mundo y decir que no hay un error epistémico por cuanto que la sentencia corresponde a estos hechos, o puede alejarse y finalmente diremos que hay un error de naturaleza epistémica. Lo ideal es que, como han ocurrido los hechos en el mundo, a el veredicto de sentencia por condena o absolución haya congruencia y no haya error epistémico. Y también es ideal que no haya un error de validez, es decir, que esta condena o esta absolución sea producto del resultado de las pruebas. ¿Existe realmente en el Código Nacional un sistema puro de valoración? Sí, sí existe un sistema puro. Hoy sabemos que teníamos un sistema tasado y hoy sabemos también que hemos migrado a un sistema libre. El sistema libre, por cierto, también subclasificado en un sistema verbigracia de sana crítica, de íntima convicción o libertad total, un sistema libre per se. Ah, quizá uno piense que este sistema totalmente libre ha quedado ya en desuso o que pertenecía a los monarcas, pero había que ver, por ejemplo, cuando se otorga el perdón, perdón, cuando el Ejecutivo del Estado genera indultos, pues había que ver cuáles son sus niveles de argumentación y si está en un sistema totalmente libre. El sistema de la íntima convicción libera al juzgador de tenerse que ajustar a checklists previamente establecidos por el legislador y no le exige que haga un argumento público. Son sus argumentos, son privados. El de la sana crítica, en cambio, sí le va a exigir que tras haber hecho un razonamiento, lo haga público. ¿En qué se diferencian estos? Bueno, uno, el valor de las pruebas. En el sistema tasado, el valor de las pruebas lo establece el legislador. En los sistemas libres no los establece el legislador. En el de la sana crítica mexicano lo establece el juzgador. En el de la íntima convicción norteamericana lo establece el jurado. Y en el sistema libre, total y absoluto, nadie tiene que establecer un valor. ¿Cuáles son los criterios de validez de la prueba? En el caso del sistema tasado tenemos un checklist. Por ejemplo, la confesión. ¿Es rendida ante una autoridad jurisdiccional? Sí. ¿Estaba asistido por un abogado? También. ¿Conocía los hechos que se le imputaban? Sí. Entonces, el juzgador solo le hace ese checklist y esos son los parámetros por los cuales le da prueba. En el de la íntima convicción y el sistema libre total y absoluto, no existen definidos estos parámetros, pero en el de la sana crítica mexicana sí existen parámetros definidos, que vendrían a ser las máximas de la experiencia, los principios de la lógica y los conocimientos científicos afianzados. ¿Por qué le llamamos de la sana crítica? ¿Qué es criticar? A veces en México creemos que el concepto de criticar es malo o tiene una connotación que agravia. Están criticando. La crítica es un método de conocimiento. Históricamente, René Descartes estableció en la crítica una forma de adquirir conocimiento. Criticar no es hablar mal de algo, sino es cuestionar su fiabilidad. Así, cuando nosotros nos acercamos a un evento de fútbol como el Mundial, pues uno hace una crítica si nuestra selección tendrá las probabilidades o no de ganar la Copa del Mundo. Y en esa crítica
analizamos factores que le restan fiabilidad a nuestra selección. Entonces podremos establecer que a lo mejor no tenemos jugadores en un gran momento, podremos establecer que históricamente no hemos pasado más allá del cuarto partido, y entonces nosotros vamos criticando a la selección de tal suerte que queremos conocer la realidad. Criticar es conocer la realidad, eso es conocer, eso es criticar. Entonces el juzgador, cuando se dice que critica la prueba, en realidad lo que hace es cuestiona la prueba, no porque tenga interés en el asunto, sino porque ese es el método que se le ha asignado en la normatividad. Se le ha dicho, hey, juzgador, juzgadora, ahora que vas a oír pruebas, de manera saludable critícalas, de manera sana critícalas, no de manera destructiva, no de manera hostil, sino con un fin lícito. Critica la prueba. Eso es la sana crítica. La sana crítica no es un ABC. La sana crítica es una forma de ver la prueba. Pero esta prueba se criticará a partir de reglas bien definidas. Una de ellas, las máximas de la experiencia, otra, los principios de la lógica, los 4 principios de la lógica, y otra, los conocimientos científicos afianzados que sobre todo estarán vigentes en materia de pruebas periciales. Desde luego que la sana crítica sí requiere publicidad y que el objetivo de la prueba en la sana crítica no es la verdad absoluta, sino una verdad aproximativa. En la sana crítica hoy ya no hablamos de pruebas directas y pruebas indirectas. Y esto tiene que ver un poquito con el debate que se ha suscitado si existe o no existe prueba circunstancial, porque la prueba circunstancial emana de un sistema tasado en el que establecía clasificación entre prueba directa y prueba indirecta. Y esto ya no ocurre en el sistema de la sana crítica o crítica racional. Es decir, critiquemos con razones a la prueba. Y la crítica no es que va a emanar exclusivamente el juzgador. La contraparte del oferente de la prueba, durante el desahogo de esta, buscará generar conocimientos que le permitan al juzgador hacer la crítica y que le reste el peso a esa prueba. Quien oferta la prueba, entonces, también busca robustecer su prueba para que supere esta crítica. Nuestro sistema se dijo que era libre, libre en la medida que no se ajusta a un checklist de prueba tasada, pero no libre en lo absoluto. Esta libertad es realmente una mentira, no es del todo libre. Lógica, bueno, porque se ajusta a los métodos de la lógica y a los principios de la lógica. Es una valoración de inferencia lógica, de investigación lógica. Cuando digo investigación lógica, significa que el investigador puede usar la abducción como método, que el juzgador puede usar la inducción como mecanismo de obtención de máxima experiencia, la deducción para la valoración de la prueba y que se ajusta a los 4 principios de la lógica. Por ejemplo, el principio de identidad, principio de tercero excluido, en fin. Existe la obligación de argumentar y esta obligación debe hacerse a través de ejercicios mentales. Siempre escuchamos a algunos, no todos, afortunadamente ya no todos. Hay muchos tribunales que han dejado atrás esta mala práctica, pero algunos todavía suelen decir, prueba a la que se le concede valor, que por cierto, había que distinguir qué es valor y qué es peso, son cosas diferentes, pero solemos decir valor. Creo que nos referíamos al peso probatorio, el valor es un tema diferente. De acuerdo a las reglas de la lógica, la sana crítica y las máximas de la experiencia. Y lo repetimos así siempre. Pero es difícil escuchar a un tribunal decir, bueno, si a esta prueba yo le doy peso de acuerdo a uno de los principios de la lógica, ¿a cuál de los principios voy a recurrir? ¿Al principio de identidad? ¿Al principio de no contradicción? ¿Al principio de tercero excluido? ¿Al principio de razón suficiente?
¿A cuál de los principios voy a acudir? Si dice que es de acuerdo a las máximas de la experiencia, ¿de dónde ha obtenido esa experiencia? Las experiencias que ahora nos interesan son las que tiene el juzgador como juzgador, no en lo personal. No me interesa lo que él haya conocido, dejado de conocer como padre de familia o como vecino o como jugador de fútbol. Lo que me interesa es lo que él sabe y conoce a partir de su función jurisdiccional por audiencias previas, como ocurriría, por ejemplo, en el desahogo de pruebas periciales, donde en una audiencia actual al perito se le ha olvidado establecer, porque no se lo preguntó el oferente de la prueba, qué es la psicología clínica. Y el juzgador dice, yo sé qué es la psicología clínica, pero no porque haya estudiado psicología clínica, sino porque en anteriores ocasiones, y puede citar qué audiencias y puede citar qué expedientes, escuché a determinado perito que lo menciona y en aquella ocasión ese perito refirió que era la psicología clínica y yo como juzgador tuve conocimiento de que era la psicología clínica. Así que ahora no me ha dicho que la psicología clínica, pero por la máxima de mi experiencia como juzgador, sé que es y me va a servir para valorar esta prueba. Y el caso de los conocimientos científicos afianzados, regularmente se los da la prueba pericial, regularmente no los lleva el juzgador. Así, hablando de la influencia de los criterios de la justicia federal, este mismo año, en febrero del año 2022, el primer tribunal colegiado del circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, emitió un criterio que dice: reglas de la sana crítica, su mera referencia por parte del Tribunal de Enjuiciamiento, sin la mención específica del postulado lógico, máxima de la experiencia o conocimiento científico que sustenta su perspectiva, no se traduce en que la motivación de la prueba esté regida por aquellas. En palabras sencillas, no basta que un tribunal llegue y diga, prueba la que le concedo peso de acuerdo a las reglas de la lógica, la sana crítica y las máximas de la experiencia. Eso no es motivar la prueba. Si va a decir de acuerdo a las reglas de la lógica, bueno, yo establezco por este principio, uno de los 4 que hemos citado antes. ¿Cuál en concreto? El principio de identidad. Aplico el principio de identidad y cómo lo aplica en este momento al valorar la prueba. Si dice que es por un conocimiento científico afianzado, ¿quién le dio ese conocimiento científico afianzado? No basta con citar, hay que exponer. Algunas codificaciones son mixtas, lo que no ocurriría con el Código Nacional de Procedimientos Penales. En materia civil es muy común encontrar sistemas de valoración mixto. Por ejemplo, si nosotros hablamos en materia procesal civil, usualmente la confesión judicial tendrá ciertos requisitos establecidos por el legislador. Es sistema tasado, que sea hecha por persona capaz de obligarse, que sea hecha con pleno conocimiento y sin coacción y violencia, que sea de hecho propio o en su caso del representado o del cedente y que concierna al negocio, que sea conforme a las formalidades de ley. Es sistema tasado. Sin embargo, otros artículos dicen: el dictamen de peritos y la prueba testimonial serán valorizados según el prudente arbitrio del juez. No quiero decir que sea de íntima comisión, pero vaya que se están metiendo muy cerca de los límites de la íntima comisión. En el caso de las presunciones, en cambio, se van a las inferencias y se van a un sistema de sana crítica. Para que las presunciones no establecidas en la ley, es decir, las presunciones humanas, sean apreciables como medios de prueba, es indispensable que entre el hecho demostrado y aquel que se trata de deducir exista un enlace preciso más o menos necesario. Y regresan otra vez a la prueba tasada. Las actuaciones judiciales hacen prueba plena, prueba directa. Vean cómo las legislaciones civiles siguen siendo en gran medida sistemas mixtos, no puros, lo que no ocurre con el Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece métodos inferenciales para valoración de la prueba. La Ley Federal del Trabajo también es de sana crítica, sin embargo no usa la expresión sana crítica, usa apreciación en conciencia. Y en este sentido, el primer tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito, ya desde la novena época, en una tesis determinada Juntas de Conciliación de Arbitraje, apreciación de los hechos en conciencia, definió que el 841 de la Ley Federal del Trabajo
establecen reglas de sana crítica y en consecuencia tenemos que ver que ahora los juzgados laborales y las todavía subsistentes juntas de conciliación federales, locales, especiales, conciliación y arbitraje, tienen que ajustar sus determinaciones a estas reglas de la sana crítica, llamadas en la Ley Federal de Trabajo de apreciación y conciencia. Pero no es un sistema de íntima de convicción, ni es un sistema tasado, es un sistema de sana crítica. ¿Esto a qué nos lleva? Si es de sana crítica, no podemos establecer prueba directa en materia laboral. Por eso es importante conocer la parte doctrinal para no en la práctica hacer algunas mezcolanzas. Entonces, no podemos tener prueba directa. Y a veces esto es peligroso porque la parte demandada en materia laboral no contesta la demanda, no se presenta a absolver posiciones, se le tiene por confesa en términos del apercibimiento que la propia ley establece. Y en ese sentido se dice, bueno, como no se presentó, se le tiene por confesa y con la confesión prácticamente se le ha dicho que es prueba plena para su condena, prueba directa, y no existe en la sana crítica. Ahí está lo grave de no entender qué es esto de la apreciación en conciencia. En materia penal, nosotros para condena tenemos un estándar de prueba. Ese estándar de prueba tiene que ver con la duda razonable. ¿Qué es y qué no es la duda razonable? No es una duda basada en simpatías, no es una duda basada en prejuicios, en parcialidades, en caprichos del juzgador. La duda razonable, que por cierto, si uno lee al profesor Larry Laudan, que falleció en este 2022, si uno lee al profesor Larry Laudan, en su obra de verdad, proceso, establece varias definiciones de lo que podría ser duda razonable, pero por cierto, todas ellas se han generado a partir del common law y todas ellas han sido superadas. Me voy a atrever a dar una opinión de qué pudiera ser duda razonable, y esto es peligroso. Poca gente a veces se quiere atrever a esto. Diré que se supera el estándar de prueba que hemos denominado como más allá de toda duda razonable, es decir, hay posibilidad de condena porque está superado el estándar, cuando la convicción del juez sobre la veracidad del enunciado fáctico no presenta dudas respecto a que corresponda con los hechos ocurridos en el mundo. Repito, se podrá dictar una sentencia de condena sin tener certeza absoluta cuando la convicción del juez sobre la veracidad de la teoría del caso que presentó el fiscal no presente dudas respecto a que corresponda a los hechos ocurridos en el mundo. O al menos, si llegara a presentar esas dudas no sean subjetivas y que a cambio se sustenten en razones y argumentos viables. La duda no necesariamente emana de la actividad de la defensa. Hoy la carga dinámica de la prueba y la parte objetiva y subjetiva de la carga de la prueba cuestionan mucho este tema. La duda puede presentarse de la hipótesis del acusador, de las pruebas que presenta la fiscalía. De ahí puede emanar, aunque también puede emanar de la actividad de la defensa, de las pruebas que presentó la defensa. Pero no es necesariamente así. Puede ser únicamente a partir de lo que ha presentado la fiscalía. Ya sabemos que tenemos un estándar para condena, ya sabemos que ese estándar es duda razonable. ¿Es la duda razonable el único estándar que tenemos en el sistema de justicia penal? No. Hasta hoy se ha dicho en múltiples escenarios que la vinculación a proceso tiene un estándar de prueba menor a la sentencia de condena. Ok. Pero nunca hemos sabido cuál es ese estándar menor. Sabemos que es menor a la de sentencia, pero no sabemos cuál es el de vinculación a proceso. Porque si es menor en relación con el de la sentencia,
el de la vinculación a proceso, ¿qué tan menor es? ¿Apenas menor? ¿Muy menor? ¿Cómo se denomina? Me parece que esto es peligroso porque atenta contra la seguridad jurídica de la ciudadanía. Decir que te pueden vincular a proceso con un estándar que nadie conoce es por demás peligroso. Así que, hablando de estos criterios, el maestro Jordi Ferrer Beltrán nos ha aportado un catálogo de 7 criterios diferentes que él públicamente ha dicho no tienen que ser los únicos estándares alternativos. Pueden haber muchos más estándares alternativos. Otro autor puede generar nuevos estándares. Él no ha dicho que tenga toda la verdad, pero ha aportado, se ha atrevido. Así, en el estándar número 1, que es el más exigente de todos, exige que para dar por probada una hipótesis sobre los hechos deben darse 2 elementos. Uno, la hipótesis debe ser capaz de explicar los datos disponibles, integrándolos de forma coherente, y las predicciones de nuevos datos de la hipótesis que permita formular deben haber resultado confirmadas y aportadas como prueba en el proceso. Y 2, deben haberse refutado todas las demás hipótesis que pudieran ser aplaudibles. Es un estándar muy alto. En el estándar 7, en cambio, que ya es un estándar sumamente bajito, nos dice, por ejemplo, que la hipótesis de la fiscalía sea probablemente verdadera, la más probablemente verdadera, que la hipótesis que presenta la defensa. Es un estándar muy pequeño. En el estándar número 4 que él presenta, pone 2 requisitos y es una categoría intermedia. Habría que analizar los 7 estándares. Ahora el tiempo nos va a comer. Pero ¿por qué es importante este de los 7 estándares de Jordi, que es un académico, que ha generado bibliografía, que se ha atrevido a exponer 7 posibles estándares alternativos y al de duda razonable? Bueno, porque hoy los criterios de la justicia federal los han retomado. Un criterio establecido en una tesis aislada del mes de abril de 2022, denominado estándar de prueba para la vinculación a proceso, condiciones para considerar probada algunas de las hipótesis fácticas que deriven del acervo probatorio incorporado por las partes en la audiencia relativa, dice, este tribunal colegiado de circuito determina que el estándar de prueba que debe gobernar esa decisión es el que detalla el jurista Jordi Ferrer Beltrán en su obra Pruebas sin convicción, en concreto la formulación identificada con el numeral 4. ¿Ante qué estamos? Estamos ante la justicia federal que dice, voy a tomar de la bibliografía de Jordi Ferrer estos 7 estándares, voy a tomar el 4 para la vinculación al proceso. La primera noticia buena aquí sería que la justicia federal ya se está ocupando de definir un estándar para vinculación al proceso y que ya no está dando definiciones abstractas. Con esto le está dando seguridad a la ciudadanía. Así que de entrada me parece que es una excelente noticia. También es una excelente noticia que para ello recurra a la academia a través de, en este caso, a través de Jordi Ferrer, pero pudo haber sido otro autor, porque finalmente Jordi Ferrer, como Jordi Nieva, en paz descanse, como Michele Tarufo, como Daniel González Laguirre, Carmen Vázquez y muchos otros autores y autoras, Daniela Catito, Marina Gascón, pues están dedicados de tiempo completo a la materia del razonamiento probatorio. Entonces decir, oye, para que yo pueda tomar una luz, me referiré a una de las personas que se están dedicando de tiempo completo al razonamiento probatorio, también es una buena noticia. Que haya tomado el estándar 4, a mí también me parece una buena noticia, porque me gusta mucho el estándar 4. Sin embargo, creo que todavía falta que se razone por qué fue el 4 y no fue el 3 y no fue el 5, y por qué en concreto tuvo que haber sido Jordi. Esto no es una crítica a este tribunal, o si es una crítica, es una sana crítica, no es una crítica destructiva. Me parece que sigue siendo una buena noticia. Ojalá otros tribunales colegiados de circuito
pudieran repetir este ejercicio y no necesariamente tiene que gustarse a Jordi Ferrer, pueden tomar otros criterios, pero es importante que ya estemos hablando de esto porque nos da seguridad jurídica para el gobernador. Rapidísimo, ¿qué es la psicología del testimonio y qué no es la psicología del testimonio? La psicología del testimonio no tiene que ver con que si el testigo se puso nervioso, estaba titubeante, con que si sudaba entero cuando declaraba, con que si volteaba a ver para todos lados. Eso es lenguaje corporal. Y hoy sabemos que ningún juzgador en el mundo tiene el conocimiento suficiente en materia de proxemia, de kinésica, de paralingüismo, como para poder determinar. Y eso sin tomar en cuenta la personalidad que pudiera tener el testigo, que si es extrovertido, si es introvertido. Eso no es la psicología del testimonio. La psicología del testimonio tiene que ver con el análisis de los procesos de percepción, interpretación, memorización y recuperación de la información. Con eso tiene que ver la psicología del testimonio. Un hecho ocurre en el mundo, en un tiempo y espacio. Pero que ocurra no significa que tenga una adecuada percepción. A lo mejor ese día yo no llevaba los lentes y en consecuencia no pude ver bien el hecho. Ha ocurrido, pero yo no lo pude percibir bien. A lo mejor ese día tenía yo una afectación en el tímpano y no me permitía oír correctamente, o a lo mejor ese día yo estaba teniendo COVID y no podía olfatear adecuadamente. Entonces, la percepción que tenga del hecho, cómo lo interprete, porque a lo mejor alguno interpretará que esto es agua y otro quisiera interpretar que es vodka. Esto podría deberse también a una proyección o a un sesgo personal. Entonces, ¿cómo lo interpreto? Ya es el segundo tema. ¿Cómo lo percibo? ¿Cómo lo interpreto? ¿Cómo lo memorizo? Muchos de ustedes podrían tratar de recordar que hicieron hace 15 días y ya no lo recordarían. ¿Por qué memorizar algo que ocurrió hace 4 años o hace 3 años? ¿Cuáles son los factores que hicieron posible esa memorización? ¿Y cómo lo recupero de mi memoria a corto, mediano o largo plazo? De eso se encarga la psicología del testimonio. Así que hay que saber ciertamente qué características tiene este testigo, pero cómo estaba su vista, su olfato, qué tiempo vio el hecho, si no está ante una ilusión o una alucinación, porque lo vio muy cerca, porque lo vio muy lejos, porque estaba aburrido, porque estaba muy contento, porque había ingerido algunas bebidas embriagantes. De eso se encarga la psicología del testimonio. Otro tema, la valoración de la prueba pericial para el juzgador y la juzgadora. La doctrina, ahora desde la década antepasada, los criterios de la justicia federal han volteado a ver al método Dauber, que es un método original de los Estados Unidos, pero que si uno ve ya la jurisprudencia de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 172993, puede ver cómo ya estaba generando criterios en materia de ciencia, en materia de experticia y en materia de prueba. Los 3 grandes parámetros de confiabilidad de la prueba pericial. Confiabilidad de la ciencia, ¿realmente es ciencia o no es ciencia? ¿Por qué sé que es ciencia? ¿Ha sido publicada? ¿Ha sido debatida? ¿Ha sido aceptada por la universidad, por la comunidad científica de la materia? ¿Realmente es un perito? Que tenga nombramiento de perito oficial no significa que sea un perito, significa que es un servidor público nada más. Que tenga título y cédula es diferente, que haya trabajado muchos años en la materia es diferente. ¿Y qué prueba realizó? ¿Cuál es el margen de error de la prueba? De eso debemos encargarnos para hablar de valoración de la prueba realmente. El tema de si existe o no la prueba circunstancial, me parece que la justicia federal tendría que dar un camino final en la última instancia, pero hoy nos debatimos entre si existe o no. El criterio que dice que no existe la prueba circunstancial tiene que ver básicamente con la clasificación directa entre pruebas directas e indirectas y dice que en la sana crítica no puede haber esta clasificación, en consecuencia no encuadra la prueba circunstancial.
quienes manifiestan que sí existe la prueba circunstancial, dicen que el propio código deja abierta la puerta a toda actividad probatoria, siempre que no sea violatoria de derechos fundamentales y que se desahogue bajo las formas del Código Nacional de Procedimientos Penales. El último tema que quisiera tocar con ustedes tiene que ver con el método de valoración de la prueba. Hoy sabemos que no podemos tener un método holístico. El juzgador, la juzgadora ya no puede pararse al tribunal y decir, de acuerdo o por el cúmulo de pruebas que fueron desahogadas en esta audiencia, yo llegué a esta convicción. El cúmulo no. Hay que analizar elemento por elemento con las pruebas de la fiscalía y las pruebas de la defensa al mismo tiempo. Superado cada uno de los elementos, se podrá hacer una valoración conjunta. Pero entonces, punto número 1. No se valora en conjunto, se valora por separado, elemento por elemento. Y por cada elemento se valoran las pruebas de la fiscalía para ver qué están aportando y las pruebas de la defensa. Y de esta confrontación entre una y otra, sabremos si está acreditado o no un elemento para poder pasar al siguiente. Si nosotros lo que tratamos de acreditar nada más es el engaño en el fraude, pues entonces analicemos qué ha presentado la fiscalía para establecer el engaño y qué ha presentado la defensa para contradecir ese engaño. Frente a frente a la prueba, diremos, si no hay engaño, ya en ningún caso tiene que seguir con el análisis delictivo. Pero si se establece el daño, el engaño, entonces podremos seguir al siguiente análisis. Valoración individual primero y conjunta al final. El método analítico me parece que es mucho mejor y en ese sentido han empezado a salir los criterios de la justicia federal este año. La verdad es que hay mucho, pero muchísimo. Ahora he tratado de recapitular algunos temas de razonamiento probatorio, pero me parece que sí, hay mucho de lo que nosotros todavía pudiéramos platicar. ¿Qué sería lo más importante que quisiera que nos lleváramos el día de hoy en mente? Lo más vital. 1, sí podemos encontrar en el proceso la verdad, pero esta verdad es en correspondencia con el mundo, los hechos del mundo. Y 2, es una verdad aproximativa. No es verdad absoluta y no es verdad matemática. No tiene probabilidades matemáticas o porcentuales, sino que es una probabilidad que se basa en los razonamientos. Ese es un tema muy importante que yo quisiera recalcar con ustedes. Lo segundo que sería importante que nosotros analizáramos es que el Código Nacional de Procedimientos Penales sí es un sistema de sana crítica puro. Si al final nos dice que existe la prueba circunstancial, analizaremos si esto no lo convierte en un sistema mixto. Pero por ahora sigue siendo un sistema puro porque no establece una catalogación de prueba directa y prueba indirecta y porque en todos los casos existe la exigencia de la prueba inferencial. 3, el sistema de la sana crítica no es libre absoluto, está condicionado porque el juzgador no solamente mencione la sana crítica, sino establezca cuáles son las máximas de la experiencia que utilizó para valorar la prueba, cuáles son los ejercicios deductivos o inductivos que ha necesitado para encontrar la verdad a través de esta prueba, cuáles son los principios de la lógica que ha empleado y cuáles son los conocimientos científicos que le sirvieron sobre todo para valorar la prueba pericial. Otro, que no todas las codificaciones son puras, que existen codificaciones mixtas, y por eso, si al final la prueba circunstancial se decidiera incorporar al Código Nacional de Procedimientos Penales a través de la jurisprudencia, pues tendríamos un sistema mixto. Siguiente, que la duda razonable no es una duda subjetiva de caprichos del juzgador. Que la duda razonable no es otra cosa más que saber que podemos condenar a una persona cuando esta verdad de convicción en el juzgador corresponde a su criterio con los hechos del mundo. Y o bien que no tiene dudas de lo bien fundado de esta tesis, o que estas dudas que emanan de la propia tesis o de las pruebas de la contraria no son razonables. ¿Que podemos optar por otros mecanismos de estándar? No, no podemos. Debemos, porque si vamos a establecer una vinculación a proceso con un estándar menor al de la sentencia, tenemos la obligación
de definirlo. Y hoy la justicia federal ha dado un paso importantísimo para ayudarnos a tener seguridad jurídica. También aprendimos que la psicología del testimonio no tiene que ver con el lenguaje corporal del testigo, sino con procesos de percepción, interpretación, memorización y recuperación de información. Aprendimos que la prueba pericial tiene 3 grandes parámetros. El primero, definido por el método Dauber, que es el parámetro de confiabilidad de la ciencia en lo abstracto. El segundo, el parámetro de confiabilidad del perito en lo concreto. Y el tercero, el parámetro de confiabilidad de la prueba realizada en el caso sometido a consideración del experto o la experta. También aprendimos que la prueba circunstancial no viene del Código Nacional de Procedimientos Penales, que hoy hay un debate muy fuerte si se debe o no considerar, pero que aunque no se considerara como prueba autónoma la circunstancial, esto no significa que no haya inferencia lógica. Al contrario, todas las pruebas sin excepción, todas las establecidas en el Código Nacional, tienen que pasar por un proceso de inferencia lógico para su valoración. Y lo último que quisiera recapitular, que tiene que ver con el método que utilizamos para valorar la prueba. No podemos tener ya un método genérico, abstracto o impreciso, sino que tenemos que hacer un análisis pormenorizado de cada prueba, confrontarlas con las de la contraria y al final hacer un análisis conjunto. Ahí estaría, creo yo, el resumen de lo que el día de hoy hemos podido platicar. De esto tendríamos que haber hablado hace muchos años, pero estábamos muy ocupados y ocupadas. Hablábamos de técnicas de litigación, hablábamos de etapas del proceso, hablábamos de principios del sistema acusatorio y nos olvidamos de un tema importante. Necesitamos salir de nuestra zona de confort porque ya no nos da para seguir haciendo las cosas como las veníamos haciendo. Si hoy la justicia federal de manera responsable asume su compromiso y empieza a emitir criterios en materia de razonamiento probatorio, significa que en lo futuro muchos amparos serán concedidos por falta de fundamentación y motivación. Y esto afectará directamente a la ciudadanía. Y esto va a trascender de manera directa en la forma en que las partes se conduzcan en el proceso y por consecuencia, pues en que tengan más éxito o menos éxito en sus audiencias. ¿Cómo puedo yo hoy hablar de razonamiento probatorio? Bueno, pues tuvimos la oportunidad de estudiar a veces fuera del país, a veces en el país, porque siempre fuera, porque estos temas tuvimos que comprar muchos libros, leer muchas cosas para poder ir entendiendo. Ahora yo veo que instituciones como Xaverius Academy 408 lanzan nuevos mecanismos de educación formal estructurada. Y cuando nosotros decimos, bueno, vamos a trabajar con Xaverius Academy, nos parece que es una posibilidad de que el estudiante no tenga que aprender todo esto de forma tradicional. Es decir, no tenga que ir a todas las bibliotecas, buscar todos sus libros, no tenga que hacer estas compilaciones, sino que pueda venir de manera directa a un lugar que ha estructurado conocimiento, que ha preparado material y que le va a facilitar el entendimiento de esto. En ese sentido, estoy muy contento de estar participando en este diplomado en razonamiento probatorio de Xaverius Academy 408. Me da mucho gusto que me hayan invitado a mí y a una serie de expertos. ¿De qué se va a hablar en este diplomado de Xaverius Academy? Vamos a estar hablando de hechos y verdad, vamos a estar hablando de Larry Laudan, vamos a estar hablando de estándar de prueba o de estándares de prueba, vamos a estar hablando de la fiabilidad de la prueba testimonial,
de la motivación de los hechos, de la quaestio facti, del qué pasa con el error en el proceso penal, si se puede eliminar el error, si se puede disminuir el error, si solamente hay reglas para distribuir el error. Hablaremos de razonabilidad en la valoración de la prueba, estaremos hablando de la admisión de la prueba, que parece que es algo que hemos olvidado, la relevancia de la audiencia intermedia, porque es este el momento donde se ve realmente si existe o no validez de prueba. Después necesitamos peso de la prueba y las reglas para la exclusión de la prueba. Hablaremos de la valoración de la prueba pericial, de la prueba testimonial, de lo que es la psicología del testimonio. Hablaremos del estándar de prueba en el juicio, pero en el estándar de prueba en las etapas previas al juicio también. Estaremos hablando de algunos temas selectos en materia de razonamiento probatorio y es un programa bastante completo y bien pensado. Pues muchas gracias por haberme acompañado. La verdad fue un privilegio haber compartido con ustedes esta clase. Gracias.